Estaba yo tratando de poner los videos en YouTube y de hacer la descripción y poner la información disponible cuando me di cuenta de un error. Uno de los videos estaba yo grabando y la invitada especial de estos videos, que parece ser mi gata, se atravesó. Entonces, bueno, yo terminé el contenido del video y después, en cierto momento, decidí descartarlo. Y se me olvidó que no había incluido el contenido, que es un contenido que creo que es importante. Y se refiere a la naturaleza de las adicciones y cómo es posible que yo use el libro grande si yo no soy alcohólica. Y además, eh, la naturaleza de control de todos los patrones de codependencia. A veces digo los patrones de recuperación, pero en realidad me refiero a los patrones de codependencia. Lo que pasa es que la herramienta se llama patrones de recuperación de la codependencia, la que tiene los 55 patrones, tanto el síntoma como la solución. Entonces, bueno, yo eliminé el video, lo eché a la papelera. Y resulta que cuando los voy a montar me doy cuenta. La buena cosa de estar en un programa de 12 pasos es que uno tiene herramientas para cualquier cosa y los errores son una realidad muy presente en, en la existencia. Es parte del ser humano, ¿no? Y es parte del aprendizaje, es parte indispensable para el crecimiento y el aprendizaje. Entonces, en el pasado yo hubiera rehecho todo, o quizás mejor, me hubiera puesto a estudiar sobre edición de videos y todas las cosas que se necesitan para poder hacer esto de una manera más profesional, ¿no? Y lo que me ha enseñado la recuperación es que lo que importa es el mensaje y, y el poder superior, Dios, que yo hoy en día llamo Dios, se ocupa del resto. Si este mensaje va a llegarle a alguien, le va a llegar a pesar de mis imperfecciones e incluso gracias a mis imperfecciones, a que la gente se pueda reflejar en que, bueno, para que algo sea excelente no tiene que ser perfecto. Y de hecho, la perfección es enemiga de la excelencia, porque cuando me pongo como meta que algo sea perfecto, es tan agobiante y tan doloroso experimentar mi humanidad que generalmente me paralizo, ¿no? Entonces, no por casualidad dicen que la perfección es el hermano gemelo de la vergüenza tóxica. La perfección no significa que yo busco el grado mayor de excelencia que pueda ofrecer, sino que trato de, de no ser humana, trato de borrar mi humanidad motivada por el miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo a la vergüenza tóxica, el miedo a que si meto la pata, si hago algo equivocado, voy a tener consecuencias terribles. Muchas veces eso es una reacción postraumática de haber crecido en familias en donde los errores no eran tolerados, ¿no? Y a veces el origen no se vuelve menos importante cuando vemos que la solución eh, está a nuestro alcance, ¿no? Por lo menos así ha sido para mí. No desestimo eh, el valor del origen en la recuperación de la codependencia, pero para mí ha sido más importante enfocarme, poner mi energía en la solución. Entonces, como digo, en el pasado, estos videos hubieran salido quizás en el año 2030, cuando yo hubiera tenido toda una experticia en cómo editar videos y toda la historia. Hoy en día hay una palabrita que a mí me encanta que se llama enmiendas. Yo puedo enmendar mis errores, aunque yo no sepa editar estos videos y haya quizás de una manera, ahorita que lo pienso, de una manera rígida, eh, borrado, echado a la papelera el video otro video en el que se atravesó mi gata. Hoy en día puedo enmendar eso. ¿Y cómo lo enmiendo? Bueno, reconociendo el error y rehaciendo lo que pueda. Finalmente, soy responsable por el esfuerzo, no por el resultado, y eso para mí ha sido tremendamente liberador. Entonces, bueno, vamos a hablar. Además, me di cuenta de que concluí la serie sin una oración.
Y eso también lo puedo enmendar añadiendo este video. Entonces, bueno, las cosas que quería comentar que se quedaron en el video que borré son estas. El control es, ha sido mi experiencia y mi análisis, la sustancia de consumo de, de mi codependencia. Yo tengo algunos posts que pondré en la descripción de este video en los que explico con más detalle eso. Pero en todo caso, lo que me interesa es discutir un poquito con la herramienta de los patrones de recuperación, porque cosas como la negación o la baja autoestima se pueden considerar control. Digamos, cuando vemos un patrón de control, vamos a empezar por la parte más fácil, lo que es más obvio, el control que parece control. Entonces los patrones de control es la tercera categoría de la herramienta de los patrones de codependencia, y vamos a decir al azar, los codependientes con frecuencia tienen el número 37. Los codependientes con frecuencia tienen que sentirse necesitados para tener una relación con otros. En recuperación, desarrollo relaciones con otros a base de igualdad, intimidad y balance. Entonces, es un poquito obvio aquí que yo volverme indispensable, volverme necesaria, es un mecanismo de sentirme segura, ¿verdad? Es un mecanismo de yo crear la fantasía que las personas que me importan y a las personas a las que yo quiero importarle me necesiten, ¿verdad? Eh, y por eso invierto mis esfuerzos, cuando estoy en la enfermedad, invierto mis esfuerzos en sentirme necesitada, en hacerme... Esto me ha pasado a mí muchísimo, muchísimo con las amistades. Es decir, y no es casualidad que en la recuperación muchas amigas me anularon el contrato. Ya yo no les sirvo recuperada, porque el contrato que yo había hecho de amistad es: yo te doy, te ayudo, soy tu psicóloga amateur, te doy consejos, me ocupo de ti, cuando la cosa falla te consuelo, etcétera. Y yo no practicaba esa mutualidad de de la amistad, ¿no? Sino que me agarraba, o sea, en la amistad hay un 50% y un 50%. Uno da y recibe. Eh, no siempre ese 50% es a lo largo de toda la relación. Hay momentos en que uno está en una posición de no dar mucho, y, y la otra persona puede dar más, o hay muchos tipos de amistad, hay muchos tipos de amor. Pero el punto es que yo nunca practiqué la mutualidad de la amistad. Y siempre sin saberlo, o sea, no era a propósito que yo hacía eso, eso era lo que yo sabía hacer. Proponía una amistad en la que la otra persona me necesitara, para que después, si me llegaba a conocer, claro, yo tenía muy mala opinión de mí misma, ¿no? También, nuevamente, sin darme cuenta, si esa persona llegaba a conocerme a fondo y yo no le gustaba, al menos yo tenía el segurito de que me necesitaba. Por esa vía, recursos de toda clase: dinero, tiempo, eh, eh, inteligencia. Es decir, eh, cuando un amigo mío tenía un problema, antes de la recuperación, yo me ocupaba de buscar los recursos bibliográficos, lo que necesitara. Y entonces eso me daba la fantasía de que esta persona no iba a poder salir de mí muy fácilmente. Se ve claramente que es una cuestión de control. La complacencia, que es la cuarta categoría de los patrones de recuperación, eh, no es tan obvia, pero también se puede ver con alguna claridad, ¿no? Eh, Se llaman patrones de conformación, de conformidad, sumisión y complacencia. Conformidad, sumisión y complacencia. Entonces, el 23. Los codependientes son extremadamente leales y se mantienen en situaciones dañinas demasiado tiempo. En recuperación, me comprometo a cuidar de mi seguridad y dejo las situaciones que considero inseguras o que no van con mis objetivos. Nuevamente, ese exceso de lealtad, por una parte, puede ser un aprendizaje de mi infancia, en el que las reglas, digamos, tácitas de la familia me enseñaban que yo tenía que ser absolutamente leal a, a la disfuncionalidad, a la locura, a los secretos, o, o a los problemas que hubiera dentro de la familia.
Eso, yo no vengo de una familia alcohólica, pero he amadrinado a gente que viene de familias alcohólicas es bastante, es un rasgo muy, muy común en la enfermedad del alcoholismo, ¿no? La lealtad a situaciones dañinas. Entonces, nuevamente, puede ser un aprendizaje, pero también es una manera de buscar una forma de seguridad. Si soy leal a a las reglas tácitas de la familia, todavía pertenezco a la familia. No, y nuevamente, a través del aprendizaje temprano es posible que la familia me haya enseñado que traicionar esa lealtad tiene consecuencias dolorosas. Entonces yo no quiero esas consecuencias dolorosas y trato de controlarlas utilizando la lealtad. Entonces allí se ve también el control. No es tan obvio, es bastante eh, cubierto, pero se puede ver. Ahora, en la evitación, que es la quinta categoría, la quinta subcategoría de los patrones, eh, fíjense, por ejemplo, el número 47, que es un patrón de evitación. Evita la intimidad emocional, física o sexual como medio de mantener las distancias para sentirse más seguro. Entonces, la manera como está enunciado aquí nuevamente apunta al objetivo. Mi objetivo es sentirme más seguro. Entonces, si mantengo la distancia, no soy vulnerable y trato de que no se me controle a través de la intimidad, ¿verdad? Porque si me abro mucho, si me expongo mucho, es posible que la otra persona me haga daño. Y ese es uno de los peligros de la vulnerabilidad, ¿no? Cuando uno se abre y de cualquier sentimiento, cuando uno expresa un sentimiento y lo vive en una relación, de alguna forma abre su pecho, ¿no? Abre su corazón y se siente, se expone, es vulnerable. Entonces, eh, pero en una relación amorosa y saludable, digamos, la confianza se va creando gradualmente y yo aprendo a confiar eh, aprendo a confiar en las personas que son dignas de confianza. Eh, en recuperación me dedico a la intimidad emocional, física o a relaciones íntimas cuando me es saludable y apropiado. Entonces, eh, tengo que tomar riesgo para, para aprender cuando es saludable y apropiado. Y si mi mecanismo de defensa, mi reacción impulsiva y compulsiva es controlar, por mucho que yo quiera abrirme a la intimidad emocional, voy a necesitar poder para poder hacer eso, ¿no? El poder, y ese poder tiene que ser superior. O sea, eso lo puedo hacer con una conexión amorosa y saludable con mi poder superior y conmigo mismo. Eh, pero bueno, el punto es que eh, si analizamos uno por uno los patrones de imitación, veremos también que son mecanismos autoderrotistas de control. Todos son autoderrotistas, ¿por qué? Porque no funcionan. Eso es lo que significa autoderrotista, ¿no? Yo lo pongo en funcionamiento eh, y mi misma puesta en escena me derrota. Es autoderrotista. Entonces, bueno, los patrones que a mí me resultaron un poco más difíciles de entender como control fueron los de baja autoestima y los de negación. ¿Por qué? Porque los de negación son absolutamente involuntarios. ¿Cómo sé yo que estoy en negación si estoy en negación? Eh, bueno, y eso habla de el elemento estructural de la codependencia en mí. Es decir, eh, sea debido a los traumas de la infancia o sea debido a una tendencia eh, propia que yo tengo, porque yo podría ser alcohólica, pero no soy codependiente. Podría ser jugadora compulsiva, pero no soy como soy comedora compulsiva, no jugadora compulsiva, etcétera. Es decir, como que hay algo en mi ser que escoge, eh, escoge no es una buena palabra porque pareciera que tuviera agentividad, que es a propósito que lo hago, pero que tiende, hay algo en mí que tiende a, a buscar la fantasía de seguridad en ciertas sustancias, en ciertas percepciones, ¿no? Como la percepción que me da el control. Entonces, la negación es involuntaria. Yo no quiero estar en negación. Vamos a leer uno al azar. El número 5.
Los codependientes con frecuencia califican a otros con sus propias características negativas. En recuperación reconozco que tengo los mismos rasgos negativos que muchas veces le asigno a otros. Esto es una cuestión bastante humana, ¿no? Cuando no somos capaces de ver algo que es inaceptable dentro de nuestro sistema ético y dentro de la persona que queremos ser, generalmente proyectamos eso en otras personas porque es más fácil, o yo no sé si es más fácil, pero es la tendencia humana a que si lo veo en el otro, me duele menos. Eh, entonces se ve que es una manera de controlar el dolor. Es decir, si por ejemplo eh, yo soy celosa, entonces me es más fácil culpar a mi marido de ser celoso y comportarme de una manera que a él le ocasionen celos, para entonces yo ver esa parte de mí que yo no he aceptado, que yo no he honrado, la veo y la critico en él y me defiendo eso. Eso me crea la fantasía de que yo no soy así, es él. Por poner un ejemplo, que con fortuna mi esposo no es celoso en absoluto y eso no es uno de nuestros problemas. Pero bueno, entonces en cuanto a la baja autoestima, vamos a ver, los codependientes aparentan tener la razón ante los demás e incluso mienten para dar buena apariencia. Esto es puro maru antes de la recuperación. O sea, yo era tan incapaz de aceptar que me había equivocado, que había cometido un error, que buscaba hasta límites infantiles cualquier explicación para que si algo salía mal no fuera mi responsabilidad, no fue por mí. Y si tenía que mentir, mentía. Entonces también es una manera de controlar. Esto es un patrón de baja autoestima. Es como, ¿por qué es baja autoestima? Porque no soy capaz de aceptar el hecho, la realidad de que yo soy un ser humano y de que como ser humano tengo derecho a cometer errores. De hecho, yo tuve una madrina en comedores compulsivos que en el inventario diario ella me pidió que incluyera 3 errores al día. Me dice, tienes que cometer 3 errores al día y cuando no los haya hecho involuntariamente, los cometes voluntariamente. Fue una tarea un poquito loca, pero muy sanadora en su momento. Yo creo que mi poder superior se manifestó a través de ella porque eh, verdaderamente, o sea, tener la tarea de, eh, de cometer errores fue una experiencia importante para mí y le agradezco mucho a esa madrina que me diera esa licencia para mi humanidad. Entonces, en recuperación soy honesta conmigo misma en cuanto a mis comportamientos y motivaciones, me siento lo suficientemente segura para admitir mis errores ante mí y ante otros y sé escuchar sus opiniones sin sentirme amenazada. Y esta, eh, esta afirmación de, de la herramienta Patrones de Recuperación de la Codependencia a mí me parece un broche de oro para, para cerrar el error que motivó la creación de este video. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar una comparación que cuando yo la he hecho con personas del programa y con mis hijas, generalmente es una comparación que no es muy bienvenida, pero es muy útil. Y es esta. Las enfermedades tienen características, tienen patrones. Una tuberculosis es una tuberculosis independientemente de la persona que la padezca, ¿no? Ahora hay enfermedades como el cáncer que pueden tener manifestaciones muy diferentes y sin embargo todas son cáncer. ¿Por qué? Porque tienen el centro de la enfermedad es un mecanismo que es similar en todas las manifestaciones por muy diferentes que parezcan. Entonces el cáncer de huesos, el linfoma, la leucemia, que es el cáncer de sangre, etcétera, pueden parecer muy diferentes en sus manifestaciones y síntomas, pero tienen en común la reproducción descontrolada de células malignas, ¿no? Entonces, de igual manera, las adicciones pueden parecer muy diferentes, pero en el fondo eh, son lo mismo. Es decir, es la búsqueda
de satisfacer un vacío espiritual con sustancias o comportamientos. En ese sentido, bueno, hay quienes clasifican las adicciones de sustancias como el alcoholismo, la adicción a la comida, o adicciones de comportamientos como el juego compulsivo, el consumo de pornografía cuando es adictivo y la codependencia. Sea como sea que se vean, las adicciones tienen el componente compulsivo. Yo termino haciendo cosas que no quiero, continuamente rompo promesas o planes que he hecho a mí misma, digo no voy a hacer eso y termino haciendo. Esa es la parte compulsiva. Impulsiva, es decir, somos reactores, reaccionamos en lugar de, yo no sé si esa es la palabra correcta, reactores, pero somos, en lugar de reflexionar antes de actuar, tendemos a la reacción. Y las adicciones tienen el componente mental obsesivo, es decir, pensar y una otra vez sobre el consumo, pensar y una otra vez sobre el consumo. Entonces, eh, el enlace que quiero hacer con el tema de los patrones de recuperación y la característica de la codependencia como una adicción es que el, la sustancia de consumo de mi codependencia es el control. Entonces, el control como la comida no es algo que sea necesariamente negativo. Es decir, el alcohólico no tiene que estudiar el alcohol. El alcohólico sabe cuándo está bebiendo, cuándo está borracho y cuándo no está sobrio. Eh, los adictos a la comida tenemos que tener un grado de honestidad en el que determinemos cuáles son los comportamientos y sustancias eh, en, el, en el proceso de alimentación que nos compulsan, que nos hacen querer seguir usando de una manera dañina, usando la comida o los hábitos alimentarios de una manera dañina. De la misma manera, el control es algo necesario para la sobrevivencia, pero cuando es usado en mecanismos autoderrotistas, como lo que nos describen los patrones de recuperación de la codependencia, los patrones de codependencia, eh, entonces es dañino. Y el asunto es que si yo soy codependiente, yo quiero dejar de usar control, yo puedo comprender, puedo tener conocimiento de, de los patrones y luego, es decir, fíjense, por ejemplo, cuando yo descubrí los patrones de codependencia en el 2012, fue el mismo año que descubrí el libro grande de Alcohólicos Anónimos, pero eh, yo descubrí los patrones como 2 semanas antes. Y mi ignorancia sobre mi codependencia, sobre el carácter adictivo de mi codependencia al control, mi tendencia controladora, yo me dije a mí misma, yo conseguí los patrones de codependencia en la misma reunión en donde encontré a mi padrino de coda 2 semanas antes de ir al retiro, en donde encontré y empecé a estudiar el libro grande. Y cuando yo encontré este documento, yo dije, ya está, ahí está, yo no tenía modelos saludables, ahora los tengo. Aquí me dicen cómo se comporta mi codependencia, me puedo identificar, yo me identifiqué de inmediato con los patrones de codependencia y dije, ya está. Incluso los de negación, los que ni siquiera estoy enterada que tengo, aquí me los describen. Y entonces, en la columna de la derecha está cómo se manifiestan las conductas y los hábitos de pensamiento saludable. Son 55, me doy un año para memorizármelos, para aprendérmelos y ya está, me voy de coda. Eso fue lo que yo pensé en mi ignorancia de lo que es una adicción. Y lo que yo no sabía es lo que mi ahijada que detesta esta herramienta no sabía, es que para pasarme yo de la columna de los síntomas de la codependencia a la recuperación necesito poder que no tengo. El mismo poder que necesita el alcohólico para dejar de beber, el mismo poder que necesita el jugador compulsivo para dejar de jugar, etcétera. Es decir, nuestro dilema es la falta de poder. Y es a través de los 12 pasos que yo limpio esa conexión con mi poder superior. Me dijo una madrina en una ocasión muy temprana en la recuperación después de encontrar el libro grande, me dijo, Maru, tú no tienes que crear tu espiritualidad, tú tienes que aceptarla, está ahí.
O sea, no es una invención, no es que ahora, ahora me estoy recuperando, ahora me invento una espiritualidad. Me dice, no, tienes que callar la cabeza lo suficiente para que empieces a reconocerla. Y en ese sentido, pues, los pasos del mantenimiento y crecimiento espiritual, 10 y 11 y 12, de los que he hablado en el pasado y con cuyas prácticas podemos comenzar hoy mismo si así lo deseamos, han sido fundamentales para callar esa, ese incesante parloteo de mi cabeza y poder reconocer esa espiritualidad que está allí enfrente de mí, dentro de mí, alrededor de mí, está en todas partes. Y eh, cuando lo experimento es el testimonio de que estoy en contacto consciente con el poder. Bueno, voy a terminar esta sesión con una oración como me gusta y voy a usar una de las bendiciones apaches que he aprendido con mis ahijadas, porque, una cosa que quizás sea, no creo que lo haya comentado, pero los inventarios, cuando los compartimos con otra persona, para ir practicando el, el, el onceavo paso, ir haciendo las prácticas del onceavo paso, lo podemos comenzar con la oración de la serenidad y lo terminamos con alguna oración de nuestra preferencia. Y eso nos ayuda también a practicar la mente abierta, porque yo, por ejemplo, amadrinando he tenido la oportunidad de escuchar oraciones de muchas denominaciones religiosas y hasta ahora no he encontrado ninguna que ofensiva. Todas son manifestaciones hermosas de la espiritualidad humana, ¿no? Entonces, gracias a una de mis ahijadas aprendí una bendición apache, hay muchas nativoamericanas y apaches hay varias, y yo me sé dos, voy a terminar con una. Que el sol te llene de nueva energía durante el día, que la luna suavemente te restaure durante la noche, que la lluvia lave tus preocupaciones y la brisa sople nueva energía dentro de tu ser, y que camines todos los días de tu vida por el mundo y conozcas su belleza. Amén.